Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad apercibidos, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual su Señor puso sobre su familia, para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo, al cual cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo, que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzará a golpear a sus compañeros, y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que no lo espera, y a la hora que no sabe, y le apartará, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo capítulo 24, versículos 42 al 51. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación a causa de él. Así sea, amén. Apocalipsis capítulo 1, verso 7. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es sucio, ensúciese todavía. Y el que es justo, sea justo todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según fuere su obra. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el primero y el postrero. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para tener derecho al árbol de la vida y poder entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán afuera, y los hechiceros, y los disolutos, y los homicidas, y los idólatras, y cualquiera que ama y hace mentira. La segunda venida de Cristo. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, la cual hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fue también desmenuzado el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y se tornaron como tamo de las eras del verano. Y los levantó el viento y nunca más se les halló lugar. Mas la piedra que hirió a la imagen vino a ser una gran montaña que llenó toda la tierra. En cuanto a lo que viste, el hierro mezclado con el barro se mezclarán por medio de simiente humana, mas no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido, y este reino no será dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, y él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con manos, la cual desmenuzó al hierro, al bronce, al barro, a la plata y al oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Daniel capítulo 2, versículos 34 y 35 y versículos 43 al 45.
Y vi otro ángel volar en medio del cielo, que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación y tribu y lengua y pueblo, diciendo en alta voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha venido, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra y el mar, y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, aquella gran ciudad, porque ella ha dado a beber a todas las naciones el vino de la ira de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, el cual es vaciado puro en el cáliz de su ira. Y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás. Y los que adoran a la bestia y a su imagen no tienen reposo ni de día ni de noche, ni cualquiera que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis, capítulo 14, versículos 6 al 12. Y oí una voz del cielo que me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, porque descansan de sus trabajos, pero sus obras con ellos continúan. Apocalipsis, capítulo 14, versículos 6 al 13. Pero noticias del oriente del norte lo estremecerán, y saldrá con grande ira para destruir y matar a muchos, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares en el monte deseable del santuario, y vendrá hasta su fin, y no tendrá quien la ayude. Y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue después, que hubo gente hasta entonces, mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Daniel capítulo 11, versículos 44 y 45, y Daniel capítulo 12, versículos 1 y 2. Y miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en su cabeza una corona de oro, y en su mano una hoz aguda. Y otro ángel salió del templo, clamando en alta voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegarte es venida, porque la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Y salió otro ángel del templo, que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y otro ángel salió del altar, el cual tenía poder sobre el fuego, y clamó con gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel metió su hoz aguda en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y la echó en el gran lagar de la ira de Dios. Y el lagar fue hollado fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos, por 1600 estadios. Apocalipsis, capítulo 14, versículos 14
al 20. Y vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él era llamado Fiel y Verdadero, y en justicia juzga y pelea. Y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas coronas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es llamado el Verbo de Dios. Y los ejércitos que están en el cielo le seguían en caballos blancos, vestidos de lino fino, blanco y limpio. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que volaban por medio del cielo: venid y congregaos a la cena del gran Dios, para que comáis carnes de reyes, y carnes de capitanes, y carnes de fuertes, y carnes de caballos, y de los que están sentados sobre ellos, y carnes de todos, libres y siervos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra, y a sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho los milagros delante de ella, con los cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego ardiendo con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que estaba sentado sobre el caballo, y todas las aves fueron saciadas de las carnes de ellos. Apocalipsis, capítulo 19, versículos 11 al 21. Porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa, y aquel día vendrá y los abrazará, dice Jehová de los ejércitos, el cual no les dejará ni raíz ni rama. Mas para vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Y hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo haré esto, dice Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, yo os envío a Elías el profeta, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él convertirá el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Malaquías capítulo 4, versículos 1 al 6. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Primera de Juan capítulo 3, versículo 2. La herencia del pueblo de Dios se discierne por medio de la fe en la palabra de Dios. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado.
Juan capítulo 17, versículo 3. Mediante la fe, los hijos de Dios obtienen un conocimiento de Cristo y acarician la esperanza de su aparición para juzgar al mundo con justicia, hasta que llegue a ser una gloriosa expectación, porque entonces le verán tal como Él es, y serán hechos semejantes a Él, y estarán siempre con el Señor. Los santos que duermen en sus tumbas serán entonces resucitados para recibir una gloriosa inmortalidad. Cuando llegue el día de la liberación, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Cuando Cristo venga, será para ser admirado por todos los que creyeron, y los reinos de este mundo han de ser los reinos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Los que están esperando la manifestación de Cristo en las nubes del cielo con poder y gran gloria, como Rey de Reyes y Señor de Señores, mediante su vida y carácter, procurarán representarlo ante el mundo. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Primera de Juan capítulo 3, versículo 3. Aborrecerán el pecado y la iniquidad, así como Cristo aborreció el pecado. Guardarán los mandamientos de Dios, como Cristo guardó los mandamientos de su Padre. Comprenderán que no es suficiente asentir a las doctrinas de la verdad, sino que la verdad debe ser aplicada en el corazón y practicada en la vida, a fin de que los seguidores de Cristo puedan ser uno con Él y que los hombres puedan ser tan puros en su esfera como Dios lo es en la suya. En cada generación ha habido hombres que se han titulado hijos de Dios, que diezmaban la menta y el eneldo y el comino, y sin embargo llevaban una vida impía, porque pasaban por alto las cosas más importantes de la ley, la misericordia, la justicia y el amor de Dios. Muchos se hallan hoy en un engaño similar, porque mientras aparentan una gran santidad, no son hacedores de la palabra de Dios. ¿Qué puede hacerse para abrir los ojos de estas almas que se engañan a sí mismas, excepto establecer delante de ellas un ejemplo de piedad verdadera, y nosotros mismos ser no solamente oidores, sino hacedores de los mandamientos del Señor, reflejando así en su camino la luz de un carácter puro? Los hijos de Dios no serán como los mundanos, porque la verdad recibida en el corazón será el medio de purificar el alma y de transformar el carácter y de hacer que su receptor tenga el mismo parecer que Dios. A menos que el hombre llegue a tener el mismo parecer que Dios, se halla aún en su depravación natural. Si Cristo está en el corazón, se echará de ver en el hogar, en el taller, en el mercado, en la iglesia. El poder de la verdad se manifestará elevando y ennobleciendo la mente, enterneciendo y subyugando el corazón, poniendo al hombre entero en armonía con Dios. El que es transformado por la verdad esparcirá una luz al mundo. El que tiene la esperanza de Cristo se purificará a sí mismo así, como Él es puro. La esperanza de la aparición de Cristo es una gran esperanza, una esperanza de largo alcance. Es la esperanza de ver al Rey en su hermosura y de ser hechos semejantes a Él. Cuando venga Cristo, la tierra temblará delante de Él, y los cielos se enrollarán como un pergamino, y todo monte y toda isla se removerá de su lugar. Vendrá vuestro Dios, y no callará. Fuego consumirá delante de Él, y tempestad poderosa le rodeará.
convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme a mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. Salmos, capítulo 50, versículos 3 al 6. En vista del gran día de Dios, podemos ver que nuestra única seguridad se hallará en apartarse de todo pecado e iniquidad. Los que continúan en el pecado se encontrarán entre los que son condenados y perecerán. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando Él apareciere, tengamos confianza y no seamos avergonzados delante de Él en su venida. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 28. Juan vio el destino de los que escogen el sendero de la transgresión, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Apocalipsis capítulo 6, versículos 15 al 17. Un destino terrible aguarda al pecador, y por lo tanto es necesario que sepamos qué es el pecado, a fin de que podamos escapar de su poder. Juan dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Aquí tenemos la verdadera definición de pecado. Es infracción de la ley. Cuán a menudo el pecador es instado a abandonar sus pecados y acudir a Jesús, pero el mensajero que debería conducirlo a Cristo, ¿le ha señalado claramente el camino? ¿Le ha señalado claramente el hecho de que el pecado es infracción de la ley y que debe arrepentirse y dejar de quebrantar los mandamientos de Dios? Dios no podía alterar una jota ni una tilde de su santa ley a fin de ir al encuentro del hombre en su condición caída, porque esto habría producido descrédito sobre la sabiduría de Dios al hacer una ley por la cual habían de gobernarse el cielo y la tierra. Pero Dios podía dar a su Hijo unigénito para que llegara a ser el sustituto y garante del hombre, para que sufriera la penalidad que merecía el transgresor y para que impartiera al alma penitente su perfecta justicia. Cristo vino a ser el sacrificio inmaculado en favor de una raza caída, convirtiendo a los hombres en prisioneros de esperanza, de manera que, mediante el arrepentimiento ante Dios por haber quebrantado su santa ley, y por medio de la fe en Cristo como su sustituto, garante y justicia, pudieran ser traídos de vuelta a la lealtad a Dios y a la obediencia a su santa ley. Era imposible que el pecador guardara la ley de Dios, que era santa, justa y buena. Fe y obras, página 118 a la página 121. Y en aquel tiempo se levantará Miguel,
el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue después que hubo gente hasta entonces, mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallaren escritos en el libro. Daniel capítulo 12, verso 1. Cuando termine el mensaje del tercer ángel, la misericordia divina no intercederá más por los habitantes culpables de la tierra. El pueblo de Dios habrá cumplido su obra, habrá recibido la lluvia tardía, el refrigerio de la presencia del Señor, y estará preparado para la hora de prueba que Él espera. Los ángeles apuran, van y vienen de acá para allá en el cielo. Un ángel que regresa de la tierra anuncia que su obra está terminada. El mundo ha sido sometido a la gran prueba final, y todos los que han resultado fieles a los preceptos divinos han recibido el sello del Dios vivo. Entonces Jesús dejará de interceder en el santuario celestial, levantará sus manos y con gran voz dirá: hecho es. Y todas las huestes de los ángeles depositarán sus coronas mientras Él anuncia en tono solemne: el que es injusto, sea injusto aún, y el que es sucio, sea sucio aún, y el que es justo, sea justo aún, y el que es santo, sea un santo. Apocalipsis capítulo 22, versículo 11. Cada caso ha sido fallado para vida o para muerte. Cristo ha hecho propiciación por su pueblo y borrado sus pecados. El número de sus súbditos está completo. El reino y el señorío y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo van a ser dados a los herederos de la salvación, y Jesús va a reinar como Rey de Reyes y Señor de señores. Cuando Él abandone el santuario, las tinieblas envolverán a los habitantes de la tierra. Durante ese tiempo terrible, los justos deben vivir sin intercesor, a la vista del Santo Dios. Nada refrena ya a los malos, y Satanás domina por completo a los impenitentes y empedernidos. La paciencia de Dios ha concluido. El mundo ha rechazado su misericordia y despreciado su amor y pisoteado su ley. Los impíos han dejado concluir su tiempo de gracia. El Espíritu de Dios, al que se opusieron obstinadamente, acabó por apartarse de ellos. Desamparados ya de la gracia divina, están a merced de Satanás, el cual sumirá entonces a los habitantes de la tierra en una gran tribulación final. Como los ángeles de Dios dejen ya de contener los vientos violentos de las pasiones humanas, todos los elementos de contención se desencadenarán. El mundo entero será envuelto en una ruina más espantosa que la que cayó antiguamente sobre Jerusalén. Un solo ángel dio muerte a todos los primogénitos de los egipcios y llenó al país de duelo. Cuando David ofendió a Dios al tomar censo del pueblo, un ángel causó la terrible mortandad con la cual fue castigado su pecado. El mismo poder destructor ejercido por santos ángeles, cuando Dios se lo ordena, lo ejercerán los ángeles malvados cuando Él lo permita. Hay fuerzas actualmente listas que no esperan más que el permiso divino para sembrar la desolación por todas partes. Cuando los que honran la ley de Dios hayan sido privados de la protección de las leyes humanas, empezará en varios países un movimiento simultáneo para destruirlos. Conforme vaya acercándose el tiempo señalado, en el decreto el pueblo conspirará para extirpar la secta aborrecida.
Se convendrá en dar en una noche el golpe decisivo que reducirá completamente al silencio la voz disidente y reprensora. El pueblo de Dios, algunos en las celdas de las cárceles, otros escondidos en ignorados escondrijos de bosques y montañas, invocan aún la protección divina, mientras que por todas partes compañías de hombres armados, instigados por legiones de ángeles malos, se disponen a emprender la obra de muerte. Entonces, en la hora de supremo apuro, es cuando el Dios de Israel intervendrá para librar a sus escogidos. El Señor dice: vosotros tendréis canción, como en noche en que se celebra Pascua, y alegría de corazón, como el que va al monte de Jehová, al fuerte de Israel. Y Jehová hará oír su voz potente, y hará ver el descender de su brazo, con furor de rostro y llama de fuego consumidor, con dispersión, con avenida y piedra de granizo. Isaías capítulo 30, versículos 29 y 30. Multitudes de hombres perversos, profiriendo gritos de triunfo, burlas e imprecaciones, están a punto de arrojarse sobre su presa, cuando de pronto densas tinieblas, más sombrías que la oscuridad de la noche, caen sobre la tierra. Luego un arco iris que refleja la gloria del trono de Dios se extiende de un lado al otro del cielo y parece envolver a todos los grupos en oración. Las multitudes encolerizadas se sienten contenidas en el acto. Sus gritos de burla expiran en sus labios. Olvidan el objeto de su ira sanguinaria. Con terribles presentimientos contemplan el símbolo de la alianza divina y ansían ser amparadas de su deslumbradora claridad. Los hijos de Dios oyen una voz clara y melodiosa que dice: enderezaos, y al levantar la vista al cielo contemplan el arco de la promesa. Las nubes negras y amenazadoras que cubrían el firmamento se han desvanecido, y como Esteban clavan la mirada en el cielo y ven la gloria de Dios y al Hijo del Hombre sentado en su trono. En su divina forma distinguen los rastros de su humillación y oyen brotar de sus labios la oración dirigida a su Padre y a los santos ángeles. Yo quiero que aquellos también que me has dado estén conmigo en donde yo estoy. Juan capítulo 17, versículo 24. Luego se oye una voz armoniosa y triunfante que dice: helos aquí, santos, inocentes e inmaculados. Guardaron la palabra de mi paciencia y andarán entre los ángeles. Y de los labios pálidos y trémulos de los que guardaron firmemente la fe, sube una aclamación victoriosa. Es a medianoche cuando Dios manifiesta su poder para librar a su pueblo. Sale el sol en todo su esplendor. Sucédense señales y prodigios con rapidez. Los malos miran la escena con terror y asombro, mientras los justos contemplan con gozo las señales de su liberación. La naturaleza entera parece trastornada. Los ríos dejan de correr. Nubes negras y pesadas se levantan y chocan unas con otras. En medio de los cielos conmovidos hay un claro de gloria indescriptible, de donde baja la voz de Dios semejante al ruido de muchas aguas, diciendo: hecho es. Apocalipsis capítulo 16, versículo 17. Esa misma voz sacude los cielos y la tierra. Síguese un gran terremoto, cual no fue jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Apocalipsis 16, 18. El firmamento parece abrirse y cerrarse. La gloria del trono de Dios parece cruzar la atmósfera.
Los montes son movidos como una caña al soplo del viento, y las rocas quebrantadas se esparcen por todos lados. Se oye un estruendo como de cercana tempestad. El mar es azotado con furor. Se oye el silbido del huracán como voz de demonios en misión de destrucción. Toda la tierra se alborota e hincha como las olas del mar. Su superficie se raja. Sus mismos fundamentos parecen ceder. Se hunden cordilleras. Desaparecen islas habitadas. Los puertos marítimos que se volvieron como Sodoma, por su corrupción son tragados por las enfurecidas olas. La grande Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del furor de su ira. Apocalipsis, capítulo 16, versículo 19. Pedrisco grande, cada piedra como del peso de un talento. Apocalipsis capítulo 16, versículo 21. Hace su obra de destrucción. Las más soberbias ciudades de la tierra son arrasadas. Los palacios suntuosos en que los magnates han malgastado sus riquezas en provecho de su gloria personal, caen en ruinas ante su vista. Los muros de las cárceles se parten de arriba para abajo, y son libertados los hijos de Dios que habían sido apresados por su fe. Los sepulcros se abren, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Daniel capítulo 12, versículo 2. Todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel salen glorificados de la tumba para oír el pacto de paz que Dios hace con los que guardan su ley. Los que lo traspasaron. Apocalipsis capítulo 1, verso 7. Los que se mofaron y se rieron de la agonía de Cristo, y los enemigos más acérrimos de su verdad y de su pueblo, son resucitados para mirarle en su gloria y para ver el honor con que serán recompensados los fieles y obedientes. Densas nubes cubren aún el firmamento, sin embargo el sol se abre paso de vez en cuando, como si fuese el ojo vengador de Jehová. Fieros relámpagos rasgan el cielo con fragor, envolviendo a la tierra en claridad de llamaradas. Por encima del ruido aterrador de los truenos, se oyen voces misteriosas y terribles que anuncian la condenación de los impíos. No todos entienden las palabras pronunciadas, pero los falsos maestros las comprenden perfectamente. Los que poco antes eran tan temerarios, jactanciosos y provocativos, y que tanto se regocijaban al enseñarse en el pueblo de Dios, observador de sus mandamientos, se sienten presa de consternación y tiemblan de terror. Sus llantos dominan el ruido de los elementos. Los demonios confiesan la divinidad de Cristo y tiemblan ante su poder, mientras que los hombres claman por misericordia y se revuelcan en terror abyecto. Es imposible describir el horror y la desesperación de aquellos que pisotearon los santos preceptos de Dios. El Señor les había dado su ley, con la cual hubieran podido comparar su carácter y ver sus defectos, mientras que había aún oportunidad para arrepentirse y reformarse. Pero con el afán de asegurarse el favor del mundo, pusieron a un lado los preceptos de la ley y enseñaron a otros a transgredirlos. Se empeñaron en obligar al pueblo de Dios a que profanase su sábado. Ahora los condena aquella misma ley que despreciaran. Ya echan de ver que no tienen disculpa. Eligieron a quien querían servir y adorar. Entonces vosotros volveréis y echaréis de ver la diferencia que hay entre el justo y el injusto, entre aquel que sirve a Dios y aquel que no le sirve,
Malaquías capítulo 3, versículo 18. Desde el cielo se oye la voz de Dios, que proclama el día y la hora de la venida de Jesús, y promulga a su pueblo el pacto eterno. Sus palabras resuenan por la tierra como el estruendo de los más estrepitosos truenos. El Israel de Dios escucha con los ojos elevados al cielo. Sus semblantes se iluminan con la gloria divina y brillan cual brillara el rostro de Moisés cuando bajó del Sinaí. Los malos no los pueden mirar. Y cuando la bendición es pronunciada sobre los que honraron a Dios, santificando su sábado, se oye un inmenso grito de victoria. Pronto aparece en el este una pequeña nube negra, de un tamaño como la mitad de la palma de la mano. Es la nube que envuelve al Salvador, y que a la distancia parece rodeada de obscuridad. El pueblo de Dios sabe que es la señal del Hijo del Hombre. En silencio solemne la contemplan mientras va acercándose a la tierra, volviéndose más luminosa y más gloriosa hasta convertirse en una gran nube blanca, cuya base es como fuego consumidor, y sobre ella el arco iris del pacto. Jesús marcha al frente como un gran conquistador. Ya no es varón de dolores, que haya de beber el amargo cáliz de la ignominia y de la maldición. Victorioso en el cielo y en la tierra, viene a juzgar a vivos y muertos. Fiel y veraz, en justicia juzga y hace guerra, y los ejércitos que están en el cielo le seguían. Apocalipsis, capítulo 19, versículos 11 y 14. Con cantos celestiales, los santos ángeles en inmensa e innumerable muchedumbre le acompañan en el descenso. El firmamento parece lleno de formas radiantes, millones de millones y millares de millares. Ninguna pluma humana puede describir la escena, ni mente mortal alguna es capaz de concebir su esplendor. Su gloria cubre los cielos y la tierra se llena de su alabanza. También su resplandor es como el fuego. Habacuc, capítulo 3, versículos 3 y 4. A medida que va acercándose la nube viviente, todos los hijos ven al príncipe de la vida. Ninguna corona de espinas hiere ya sus sagradas sienes, ceñidas ahora por gloriosa diadema. Su rostro brilla más que la luz deslumbradora del sol de mediodía. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis capítulo 19, versículo 16. Ante su presencia hanse tornado pálidos todos los rostros. El terror de la desesperación eterna se apodera de los que han rechazado la misericordia de Dios. Se deslía el corazón y se baten las rodillas,
y palidece el rostro de todos. Jeremías 36 y Nahum capítulo 2 versículo 10. Los justos gritan temblando: ¿quién podrá estar firme? Termina el canto de los ángeles y sigue un momento de silencio aterrador. Entonces se oye la voz de Jesús que dice: bastaos mi gracia. Los rostros de los justos se iluminan y el corazón de todos se llena de gozo, y los ángeles entonan una melodía elevada y vuelven a cantar al acercarse aún más a la tierra. El Rey de Reyes desciende en la nube, envuelto en llamas de fuego. El cielo se recoge como un libro que se enrolla. La tierra tiembla ante su presencia, y todo monte y toda isla se mueven de sus lugares. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él, y en derredor suyo habrá tempestad grande. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Salmo capítulo 50 versos 3 y 4. Y los reyes de la tierra, y los príncipes, y los ricos, y los capitanes, y los fuertes, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, y escondednos de la cara de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira es venido, y ¿quién podrá estar firme? Apocalipsis capítulo 6 versículos 15 al 17. Porque el Señor mismo, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículos 16 y 17. Los justos vivos son mudados en un momento, en un abrir de ojo. A la voz de Dios fueron glorificados. Ahora son hechos inmortales, y juntamente con los santos resucitados son arrebatados para recibir a Cristo, su Señor, en los aires. Los ángeles juntarán sus escogidos de los cuatro vientos, de un cabo del cielo hasta el otro. Santos ángeles llevan niñitos a los brazos de sus madres. Amigos a quienes la muerte tenía separados desde largo tiempo, se reúnen para no separarse más, y con cantos de alegría suben juntos a la ciudad de Dios. El conflicto de los siglos, por Elena G. de White, la segunda venida de Cristo.